Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Mi Note 10 Lite versus al Samsung A9 2018. Entonces comencemos. El Mi Note 10 Lite obviamente obtuvo sus claves de diseño del Mi Note 10. La ubicación de la cámara trasera en el lateral izquierdo me parece acertada, ya que no interfiere con la interacción directa con el dispositivo. Algo que me sucedió la primera vez que lo vi, y según he leído a la mayoría también, es que fácilmente podrías decir que se trata de un celular gama alta, cosa que obviamente no es así, pues sus características están más ajustadas a un rango medio de desempeño. Continúa con un diseño de pantalla curva de su hermano mayor, algo que por lo menos para mí no es tan funcional e incluso a la larga te termina perjudicando, pues este tipo de displays son más costosos al momento de una reparación. Pero algo que te ayudará a evitarlo es la protección Gorilla Glass 5 que posee para evitar este tipo de inconvenientes. La sensación en mano con el dispositivo inicialmente no es tan buena que digamos, porque lo primero que notas es que el celular es un poco más pesado que los demás dispositivos de su rango, pero seamos honestos, a la larga terminas acostumbrándote. En la parte inferior es donde se encuentra el puerto USB tipo C, el altavoz principal, un conector para auriculares de 3.5 mm y un micrófono principal, características que se siguen manteniendo por el buen desempeño de las mismas. El Mi Note 10 Lite posee un lector de huellas debajo de la pantalla, que funciona bastante bien, no tuve casi errores de lectura y el desbloqueo fue bastante rápido. En sus dimensiones nos encontraremos con 157.8 por 74.2 por 9.7 milímetros de grosor y un peso de 204 gramos. Si Samsung con su A9 2018 pretendía impresionar a los usuarios con un diseño espectacular, realmente lo ha conseguido. El teléfono está bien construido, se mire por donde se mire, y consigue captar la atención de cualquiera al sacarlo del bolsillo. Nos da la sensación de que los materiales son de calidad y que no se arañan con facilidad, pues estamos hablando tanto de cristal como metal. Este dispositivo no llama la atención por lo delgado, pero resulta cómodo en mano, tanto al sostenerse con una mano o con las dos. En el A9 2018 tenemos unos marcos reducidos que están muy bien logrados en sus laterales, pero que por desgracia se pierden en su parte superior e inferior, lugares en donde encontraremos los sensores de proximidad, cámara y un parlante. Como hemos avanzado en el apartado de diseño, para la salida del sonido y multimedia tenemos un altavoz en la parte inferior, al lado del USB tipo C, que por fortuna está presente en esta versión, algo que sin duda mejora tiempos de carga y velocidad de transferencia de archivos. Me gustaría que este tipo de puerto llegue a todos los dispositivos, tanto gama alta como baja. Sumado al anterior poseemos un puerto mini jack de 3.5 mm para conectar audífonos, y por último pero no menos importante tenemos que su lector de huellas está ubicado en la parte posterior, el cual está activo en todo momento y funciona muy bien incluso con las manos algo humedecidas. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.5 por 77 por 7.8 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. En el momento en que escuché que el Mi Note 10 Lite incluye el procesador Snapdragon 730G que corre a 2.2 GHz junto con 6 GB de RAM, que es lo mismo que en el Mi Note 10, inmediatamente probé su potencia de procesamiento y no nos llevamos ningún tipo de sorpresa. Ofrece exactamente lo mismo que su hermano mayor. En cuanto al rendimiento de los juegos, este terminal te ayudará hasta donde lo permiten sus capacidades. Yo no esperaba que el teléfono inteligente maneje gráficos altos y un rendimiento uniforme simultáneamente. Sin embargo, te ofrece una experiencia positiva, sin mucho lag ni mucho menos retrasos. A medida que las cosas se vuelven más pesadas en los juegos más exigentes, verás algunas caídas de fotogramas por segundo, pero el teléfono se recupera rápidamente. Y si te preocupa el sobrecalentamiento, te tengo una buena noticia, y es que se calienta sí, pero no tanto como otros rivales de su misma gama, lo cual es bastante positivo. Ya su funcionamiento en aplicaciones cotidianas como redes sociales o navegar por la web, el Mi Note 10 Lite funciona a la perfección, no se va a ralentizar ni tampoco tendrá mucho tiempo de espera en la transición de aplicaciones, algo que Xiaomi siento ha mejorado bastante. Para impulsar al Samsung Galaxy A9 2018, la marca surcoreana ha elegido un procesador Qualcomm Snapdragon 660, el cual representa la gama más alta de los procesadores de gama media del 2018 de Qualcomm.
En el ámbito de los videojuegos, este terminal se desenvuelve a las mil maravillas. Esto no es ninguna novedad, ya que lo hemos visto en acción en varios modelos de esta misma gama. Su comportamiento en juegos como PUBG o el Asphalt 9 ha sido muy satisfactorio y no ha dado muestras de debilidad en ninguna de nuestras pruebas, ni tampoco apreciamos lag en ningún momento. Destaca el excelente trabajo de disipación del Galaxy A9, en el que incluso tras varias horas jugando de forma intensiva, no se aprecia más que un leve aumento de la temperatura en la trasera del terminal. En el Xiaomi Mi Note 10 Lite, algo que supera todas las expectativas es la duración de la batería. En el interior encontramos una celda de 5260 mAh, que puede durar fácilmente hasta 2 días y medio, con un uso ligero a moderado. En nuestras pruebas nos arrojó una autonomía de 15 horas aproximadamente, un poco menos que el Mi Note 10, a pesar de tener la misma capacidad de batería. Traduciendo esto a tiempos de pantalla, pude obtener fácilmente más de 10 horas de panel encendido. Esto incluyendo un poco de juegos, navegación en redes sociales y videos pesados. Si bien la batería en sí no admite la carga inalámbrica, sí podemos tener acceso a la carga rápida por cable de 30 watts, el cual nos permite cargar su batería del 0 al 19% en solo 15 minutos, llegar al 47% en media hora y aproximadamente 1 hora y 30 minutos en alcanzar su 100%. Debo reconocer que esta es una de las baterías con mejor autonomía que hemos tenido en el canal, pero claro, siempre existen dispositivos más superiores en otras compañías. Al tratarse de un móvil con un tamaño relativamente grande, era de esperarse que la batería del Samsung A9 2018 tuviera un tamaño superior a la media y cumple con las expectativas con una batería de 3800 mAh de capacidad y soporte de carga rápida. Montar una pantalla tan grande juega en contra del terminal, que consigue marcar una diferencia significativa con la media de sus rivales. Aún así consigue llegar sin mayores problemas al final de la jornada con suficiente batería, haciendo un uso medio en el que se alterna la navegación, algunas fotos, ver algunos videos en YouTube o jugar un rato mientras vas en el transporte público. En total, y dependiendo del uso, la batería del Samsung Galaxy A9 2018 da para unas 4 horas de pantalla activa, y cuando se agote y sea necesaria una carga, tardarás unos 94 minutos en recuperar el 100% de la carga. El Xiaomi Mi Note 10 Lite tiene la misma pantalla AMOLED curva de 6.47 pulgadas de su hermano mayor, el Mi Note 10, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 398 píxeles, sumada a una relación de aspecto 19.5:9. El teléfono inicialmente, como lo dije al principio, no es cómodo en la mano, pero terminas acostumbrándote. Aparte de eso, también obtienes una función de visualización siempre activa para una mejor información y soporte de notificaciones. Algo negativo y lo que reduce la calidad de la pantalla es el nivel del brillo de esta, ya que el Mi Note 10 tiene un brillo máximo de 600 nits, mientras que el hermano menor, el Mi Note 10 Lite, solo tiene 430 nits, que es suficiente para uso en interiores, pero se ve deslucido cuando está afuera con exposición directa a la luz solar. Este dispositivo tiene una frecuencia de actualización de pantalla de 60 Hz, con lo cual su rendimiento se ve un poco anticuado, pero tienes que ser muy detallista para apreciar esos cambios comparados con otros dispositivos. De todos modos, mirar en su gran pantalla ofrece colores vibrantes, con blancos más blancos y negros más profundos, algo característico de este tipo de paneles AMOLED. Aunque considero que ya es momento de quitar ese notch en forma de gota para dejar la cámara incrustada en su panel, que de cierta forma mejora la experiencia visual. El Samsung A9 2018 posee una pantalla Super AMOLED de 6.3 pulgadas con una relación de aspecto de 18.5:9 y una resolución Full HD que se estira hasta los 2220 x 1080 píxeles y una densidad de 392. En términos generales, es una pantalla que presenta un excelente funcionamiento manteniendo la intensidad de los colores y la pureza de los negros, incluso cuando se amplía el ángulo de visualización. Tal y como sucede en algunos paneles Super AMOLED, la imagen tiende a mostrar tonos fríos, pero gracias a la personalización que permite las opciones de pantalla de la capa de Samsung, no hay demasiados problemas para corregir esa tendencia cambiando ligeramente la temperatura o el matiz de color en la pantalla. A nivel de brillo, la pantalla no deja de ser correcta, pero no destaca por ello. Queremos decir que si bien para interiores y exteriores en sombra resulta perfecta, cuando nos encontramos a pleno sol se agradecería un poco más de brillo. En general no es una pantalla que sobresalga de manera notable con respecto a otros dispositivos de la gama, pero da una buena experiencia en aspectos generales.
El Xiaomi Mi Note 10 Lite posee una configuración de cámaras cuádruple, distribuidas de la siguiente forma: una cámara principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.9. Aparte de eso, obtendremos una lente ultra gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, con un campo de visión de 120 grados. También hay un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y otro sensor de 2 megapíxeles macro, ambos con apertura focal 2.4. Para las fotos durante el día, el teléfono es bueno con una velocidad de obturación bastante rápida que resulta útil. También puedes usar el sensor macro para algunas imágenes interesantes. Sin embargo, con este no puedo acercarme tanto a los objetos como con otros teléfonos inteligentes de la competencia. Otra cosa a tener en cuenta es que el teléfono no puede capturar imágenes de objetos cuando se usa en el modo retrato. Esta característica está reservada para las personas y cuando se usa, la muestra sufre una gran reducción en el rango dinámico. Al tomar fotografías con poca luz, los resultados tampoco son los peores. Sin embargo, el procesamiento en modo nocturno del teléfono es un poco exagerado. Las fotos tienen un procesamiento artificial visible, que es algo que Xiaomi podría atenuar con futuras actualizaciones del software. La configuración de la cámara también puede grabar secuencias de video de hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Sin embargo, la experiencia aquí es decepcionante. Definitivamente, la calidad podría ser mejor y con la falta de estabilización óptica, los usuarios tendrán dificultades para tomar videos cuando estamos caminando y grabando en esta resolución. En cuanto a su cámara frontal, se encuentra alojada en el notch de tipo de gota de agua en su panel frontal, el cual es un sensor de 16 megapíxeles, que es suficiente para las selfies diurnos y con poca luz. Sin embargo, nos hubiese gustado que Xiaomi agregara una opción de selfie de modo nocturno, aunque claro, esto muy pocos fabricantes lo hacen en la actualidad. Fuera de esto, el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual es bueno, te reconoce rápidamente, pero es un sistema de seguridad que no te da mucha confianza. Es preferible la opción de huella dactilar. Si por algo llama la atención el Samsung Galaxy A9 2018 es por la presencia de 4 cámaras en su parte trasera y una en el frontal. Vamos a comenzar con las cámaras traseras, entre las cuales tenemos: en la parte superior encontramos una lente gran angular que permite ángulos de visión de hasta 120 grados y una apertura focal 2.4, situado ante un sensor de 8 megapíxeles. Como puedes imaginar, esta cámara es perfecta para fotografiar monumentos o paisajes, ya que su amplitud permite captar más información del entorno con sus fotos. La segunda cámara corresponde a un teleobjetivo que proporciona un zoom óptico de 2x, que proporciona una apertura focal 2.4, montada sobre un sensor de 10 megapíxeles. En el tercer espacio se monta la cámara principal del terminal, que consiste en un sensor de 24 megapíxeles con una apertura focal 1.7, que carga bien la responsabilidad de captar la información referente a la nitidez y el brillo de la cámara. En realidad, esta será la cámara que usarás casi siempre. En la parte más baja de esta cuadrilla de sensores encontramos una cámara secundaria de 5 megapíxeles y apertura focal 2.2, que se encarga de captar la profundidad de las escenas para poder aplicarles el desenfoque de fondo. Tampoco nos queremos olvidar de la cámara delantera, que a pesar de afrontar en solitario la tarea de hacer buenos selfies, ofrece una buena calidad en la mayoría de los casos, aunque también sufre cuando las condiciones de luz no son las correctas. En este caso hablaremos de una cámara frontal de 24 megapíxeles con una apertura focal 2.0. Tras probarlas en diferentes escenarios de luz y situaciones, el resultado no ha sido el esperado, que sin llegar a ser malo, las fotos no pasan de tener una calidad correcta, algo que ha desinflado un poco al hype inicial de las 4 cámaras. Sumado a lo anterior, el terminal cuenta con un desbloqueo facial, el cual es bueno como ya es costumbre en Samsung. Para el Xiaomi Mi Note 10 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Samsung A9 2018 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. En el Mi Note 10 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con dos versiones, de 64 y 128 GB, sin la capacidad de aumentar dicha memoria con tarjetas microSD. En el Samsung A9 2018 contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
El Mi Note 10 Lite le gana al Samsung A9 2018 en diseño, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A9 2018 le gana ampliamente al Mi Note 10 Lite en los siguientes aspectos, únicamente en precio. En los aspectos que empatan son RAM y almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.